Cuando cumplí 1 año, durante la ceremonia del mejor artista, mi amiga de la infancia me robó mi primer beso apenas giré la cabeza. Mientras ella sonreía saboreando el momento, yo rompí a llorar. Para compensarme, esa niña dulce me regaló té de burbujas a los 3 años, me enseñó sobre el amor a los 8 y, a los 18, me dio clases de biología con las mejillas sonrojadas. Pensé que estaríamos juntos para siempre. Sin embargo, el día que hizo pública su relación con Carlos, el sistema determinó que mi misión había fallado y extrajo de mí todas mis emociones. Desde entonces, dejé de sentir el dolor de la traición, empecé a vivir con absoluta indiferencia. En cambio, ella terminó con los ojos rojos de tanto llorar cuando me vio pintando para alguien más. Me arrebató el pincel y me reclamó entre sollozos: dijiste que solo me amarías a mí. ¿Cómo puedes dejar de quererme? Yo solo fruncí el ceño, incapaz de comprender por qué lloraba. Cuando Carolina Thompson y Carlos Theodore anunciaron formalmente su compromiso, el sistema confirmó mi derrota definitiva. Una voz mecánica resonó en mi mente, provocándome un dolor agudo. Me desplomé en el suelo, con la mirada fija en la transmisión en vivo de la televisión. En la pantalla, Carolina le entregaba personalmente un premio a Carlos. Se abrazaron y tomaron de la mano frente a todos. Un periodista le preguntó en tono de broma si había estado esperando todos estos años a que Carlos ganara un premio para formalizar el compromiso. La familia Thompson pertenece a una prestigiosa estirpe de artistas, cualquiera que desee entrar en ese círculo debe tener un talento a su altura, y el premio que Carlos acababa de recibir era, precisamente, su boleto de entrada. Carolina tomó el brazo de Carlos con ternura y respondió: no fue una espera, sino un camino juntos. Nuestra relación es como el bambú, una devoción honesta y apasionada. Con premio o sin él, lo amaría igual. La prensa estalló en murmullos. Carlos la miró conmovido. Aunque ella decía que la fama no importaba, esta era la primera vez que lo reconocía públicamente. Al fin y al cabo, Carlos no tenía el linaje que yo poseía originalmente. De pronto, la imagen de la pantalla cambió y apareció una pintura. Mis ojos se clavaron en ella. Era una obra de estilo surrealista, cargada de una emoción densa y delicada. Era el mejor trabajo de mi vida y la única obra que le supliqué que no se llevara. Desde que Carlos se lesionó la mano, Carolina le concedía cualquier capricho. Él solía convencerla diciéndole: Carolina, si presento esta obra, ganaré el premio y estaré a tu altura. Después de eso, no necesitaré que él pinte más por mí. Me ayudarás a que nadie lo descubra, ¿verdad? En aquel entonces, Carolina me enfrentó y, tras un largo silencio, suspiró: Julián, esto será la última vez. Por eso, mi mano derecha terminó arruinada y fui confinado en una villa. Hace 3 años, Julián, el prodigio, se retiró tras perder su habilidad, mientras que Carlos surgió como la gran revelación. Ahora, gracias a mi obra, él goza de fama y fortuna, ganándose el derecho de entrar en la familia Thompson. ¡Qué ironía! Frente al televisor, intenté forzar una sonrisa, pero mis músculos no respondieron. Sistema, perdona. He fallado, murmuré. Tras un silencio, el sistema respondió: no importa. Pero, según nuestro trato, debo llevarme algo tuyo. Acepté la realidad con amargura. Acepto las consecuencias. Hazlo. En el escenario, Carlos se arrodilló para proponerle matrimonio en frente de los medios. Carolina, quien siempre lo trataba con devoción, se quedó paralizada. No llegué a escuchar su respuesta, porque el sistema sentenció: me llevaré todas tus emociones. Una vez que lo haga, nunca más volverás a sentir dolor. Me pareció perfecto. La extracción emocional es irreversible, nunca más conoceré la alegría, pero tampoco la tristeza. Mientras la luz de los recuerdos pasaba ante mis ojos como fragmentos de cristal, recordé nuestra infancia. Las familias Scott y Thompson eran cercanas, ella era mi amiga de la infancia, eventualmente nos enamoraríamos con el tiempo. Pero, en algún punto, alguien más apareció entre nosotros: Carlos. Un joven sin linaje ni talento para la pintura, pero con una mirada vulnerable que despertaba compasión. Cuando él dijo que quería aprender a pintar, Carolina le regaló sin dudar los bocetos que yo le había obsequiado a ella. Cuando él quiso estudiar con maestros famosos, ella me pidió una obra, le puso el sello de Carlos y la usó para abrirle puertas. Cada vez que yo cuestionaba esto, ella solo decía: Carlos ha tenido una vida muy dura, Julián. Para nosotros, esto no cuesta nada.
Ayúdalo. Y así, ayudándolo, terminaron volviéndose inseparables. Ella, que siempre fue mimada, empezó a seguirlo a puestos de comida callejera, se sentía feliz con una flor de 2 pesos y decía sentirse libre bajo la lluvia. Me dijo que solo Carlos era sincero con ella, que solo a su lado se sentía viva. Una y otra vez vi cómo me daba la espalda. Una y otra vez descargué mi frustración sobre el lienzo. Aquella pintura de bambú nació en esos momentos de abandono, con cada desplante de ella, yo añadía un trazo más. Esa obra era el reflejo de mi agonía, el registro de cómo mi amor se transformaba en cenizas. Por eso me dolió tanto que se la entregara a él, no era solo un cuadro, era mi propia alma desmoronándose. Extracción completada, anunció la voz del sistema en mi mente. De repente, el vacío me inundó. Miré la pantalla del televisor donde Carlos seguía arrodillado y Carolina permanecía en silencio, pero ya no sentí nada. Ni rabia, ni celos, ni esa opresión en el pecho que me había acompañado durante años. El hombre que lloraba por ella murió en ese instante. Ahora, frente al televisor, solo quedaba un extraño mirando una historia ajena. Apagué la pantalla, me levanté con calma y, por primera vez en 3 años, no me importó lo que pasaría con ellos. Si ella quería su amor puro y limpio y su éxito robado, podían quedárselo. Yo, finalmente, era libre. Al final, cada trazo de color y cada punzada de dolor en mis cuadros se convirtieron en el pedestal de Carlos. Es ridículo. Yo no tendría por qué haber terminado así, pero todo cambió tras aquel accidente. Carlos se lesionó la mano supuestamente por salvarnos y, desde ese día, me convertí en el eterno deudor. Recuerdo a Carolina, con las manos en la cintura, exclamando, Julián, le debes la vida. Alguien como tú no merece seguir en el mundo del arte. Así fue como, ante el mundo, Julián desapareció debido a un accidente, mientras un joven llamado Carlos ascendía a la fama imitando mi estilo. Mientras sentía el vacío de la extracción emocional, le pregunté al sistema con voz quebrada, ¿crees que ya he saldado mi deuda con él? Incluso en la fría voz mecánica del sistema creí percibir algo de compasión, Julián, tú no le debes nada a nadie. ¿De verdad? Pero si ellos dicen que todo es culpa mía, balbuceé mientras las lágrimas empapaban mi rostro. Sentí como algo se desprendía de mi interior. Todo se volvió negro y me desplomé en el suelo. Cuando abrí los ojos, vi a Carolina entrando en la habitación. Venía del brazo de Carlos y me miraba con fastidio. Julián, ¿puedes dejar de fingir desmayos por hipoglucemia? Es muy infantil, dijo con frialdad. Sin embargo, ya no sentí dolor. Me toqué el pecho, confundido, esa piedra que siempre me oprimía el corazón había desaparecido. Me sentía extrañamente ligero. Hermano, le he pedido matrimonio a Carolina, dijo Carlos en un tono sumiso, aunque sus ojos rebosaban provocación. Sabes que la amo desde hace años, no pude contenerme más. ¿Hermano? Respondí con calma. Soy hijo único y mi maestro solo me aceptó a mí como discípulo. ¿De dónde sacas que eres mi hermano? ¿Te refieres a que te robaste mis cuadros y luego te presentaste ante la prensa como mi aprendiz? Carlos palideció y una mirada de odio cruzó su rostro. Julián, pídele disculpas. Exigió Carolina defendiendo a su amado. Su grito no me causó la menor alteración. Los miré a ambos con indiferencia. Si quieren casarse, háganlo. ¿Para qué decírmelo a mí en plena luz del día? No me gusta ella, ni me importas tú. Es absurdo. Carlos dio unos pasos hacia adelante, fingiendo remordimiento, sé que te quité los méritos con los grandes maestros y que debes estar resentido, pero si no hubiera sido por aquel accidente donde arruiné mis manos para salvarte. ¿Acaso te pedí que me salvaras? Lo interrumpí. Carlos se quedó atónito y retrocedió con fingida vulnerabilidad, mirando a Carolina. Carolina, parece que tu amigo de la infancia me guarda rencor, murmuró con los ojos llorosos. En otro tiempo, ver esa escena me habría destrozado. Habría preguntado qué más querían de mí. Pero hoy, solo los miraba con desprecio. Julián, mi prometido te salvó la vida, estalló Carolina. Si no puedes ser agradecido, al menos ten algo de decencia. No seas un malagradecido. ¿Malagradecido? Repetí, mirándola a los ojos sin una sola pizca de emoción. Este hombre se hizo rico y famoso usando mis obras. ¿Quién es el malagradecido aquí? Carolina evitó mi mirada por primera vez.
Fueron tus padres quienes me suplicaron que fuera a buscarte, continué. Cuando ocurrió el accidente, la ayuda ya estaba en camino. Fue él quien insistió en romper el cristal con las manos. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Me han chantajeado moralmente y me han usado como escalón. Me parece que los malagradecidos son ustedes. Julián, tú. Ignoré su furia, me tapé con la manta y me acosté de nuevo. Sin amor y sin odio. ¡Qué paz! Al ver que ya no podían manipularme, Carolina gritó fuera de sí: si tanto te molesta vernos, lárgate. Carlos ya no te necesita para pintar. Si sigues con esta actitud, te voy a dejar solo. Piénsalo bien. A menos que le pidas perdón ahora mismo, se acabó lo nuestro. Antes, yo habría hecho cualquier cosa por no perderla. Ella era mi único pilar. Pero ahora, saqué la cabeza de las sábanas y sonreí. Me parece perfecto. Sin una gota de nostalgia, me levanté, los aparté de mi camino y empecé a empacar mis cosas para irme de allí para siempre. Escuché gritos de fondo, pero no me molesté en mirar atrás. Tomé mi cartera, mis tarjetas y salí por la puerta. De pronto, el sistema me advirtió que me detuviera. Justo en ese instante, un jarrón cayó desde lo alto y se hizo añicos frente a mis pies. Al levantar la vista, vi a Carlos y a Carolina en el balcón. Julián, lo siento, no pude detenerla, dijo Carlos, aunque era evidente que no lo sentía. Había sido Carolina quien lanzó el objeto. Jamás imaginé que llegaría a odiarme tanto. Julián, vete si quieres, gritó ella, pero te advierto una cosa, ni se te ocurra andar por ahí contando mentiras. La miré en silencio y solo respondí: qué pérdida de tiempo. Pedí un transporte desde el móvil y comencé a bajar la cuesta de la villa. Nadie salió a buscarme, lo cual agradecí. Sin embargo, mientras me alejaba, los recuerdos de aquellos años en los que Carolina y Carlos vivían su romance más apasionado inundaron mi mente. En aquel entonces, sus familias se oponían rotundamente a su relación. Aprovechando nuestra vieja amistad, el abuelo de Carolina me llamó a su lecho de muerte. Con los ojos empañados, me suplicó: Julián, te he visto crecer. Sabes que Carolina tiene talento, pero es la única heredera directa que nos queda. Por favor, tráela de vuelta. No pude negarme al ruego de un hombre al que consideraba mi propio abuelo. Fui a buscarla y la encontré en una habitación alquilada en una zona marginal. Ella había abandonado su legado para promover el arte en la pobreza. Carolina siempre estuvo demasiado protegida, creía que el mundo estaba lleno de pobres víctimas con sueños como Carlos. Pero en lugares así, el arte no vale nada. Ella intentaba dar charlas sobre sus pinturas de principiante, pero la gente solo se acercaba si regalaban comida. Señorita, ¿cuánto vale ese cuadro? Mi nieto dibuja mejor que eso, decían algunos. Dios mío. ¿Eso es un desnudo? Ante las burlas, ella miraba a Carlos buscando consuelo, y él la animaba a seguir. No pude soportarlo más. Entré en la habitación, la tomé del brazo para sacarla de allí y, en un arranque de furia, derribé de un puñetazo a Carlos cuando intentó interponerse. La obligué a subir al coche. Tu abuelo se está muriendo. ¿Vas a seguir perdiendo el tiempo aquí? Le grité. ¿Tú qué vas a saber? Me gritó ella de vuelta. Estoy difundiendo el arte. El arte no es solo para la élite, todos tienen derecho a él. Se sentía una heroína. Cerré los seguros del coche y aceleré, temiendo que el abuelo no resistiera. Por el espejo retrovisor vi que Carlos nos perseguía en una vieja furgoneta. Carolina entró en pánico. Detente. Quiero volver con él. El abuelo siempre miente para manipularme, no voy a caer. Para el coche. Al ver que yo no cedía, empezó a forcejear conmigo por el volante. El coche zigzagueó violentamente hasta que me empujó con fuerza. Perdimos el control y chocamos de frente contra otro vehículo. El impacto fue brutal, perdí el conocimiento al instante. Cuando desperté, Carlos ya estaba fuera del coche golpeando la ventanilla. Las puertas estaban bloqueadas y no abrían. Carolina lloraba desesperada, suplicándole a Carlos que la sacara. Intenté consolarla a pesar de mi propio dolor, pero ella me empujó contra el asiento. Todo es culpa tuya. Me gritó. Si no me hubieras obligado a venir, esto no habría pasado. Vamos a morir aquí. No moriremos, le dije con calma. El sistema de seguridad ya avisó a la casa, la ayuda viene en camino. En ese momento,
Carlos empezó a golpear el cristal con sus puños cerrados. Golpe tras golpe, hasta que sus nudillos quedaron ensangrentados y el vidrio comenzó a agrietarse. Carolina sollozaba conmovida por su sacrificio. Fue entonces cuando comprendí que nunca ganaría contra él. Al final, Carlos no logró romper el vidrio, fueron los rescatistas quienes nos sacaron. Ninguno de los dos sufrió heridas graves, pero Carlos terminó con fracturas en ambas manos. Según dijeron, nunca más podría volver a sostener un pincel. Es tu culpa, Julián. Me dijo Carolina en el hospital. ¿Tienes idea de cuánto se esforzó Carlos? ¿Sabes cuánto deseaba ser pintor? Lo has destruido. Le debes la vida. Alguien como tú no merece estar en el mundo del arte. Ese mismo día, el abuelo falleció al enterarse del accidente. Bajo el peso de la culpa y los reproches, empecé a dudar de mí mismo. Me convencí de que mi egoísmo había causado la tragedia. Como compensación, acepté retirarme del arte y permitir que todas mis obras fueran firmadas con el nombre de Carlos. Poco después, la familia Scott cayó en la ruina y me quedé completamente solo en el mundo. Debido a que su demanda de obras era cada vez mayor, me mantuvieron confinado en aquella villa de las afueras. Cuando terminé la pintura titulada Bambú, fue la primera vez que le supliqué a Carolina que me permitiera conservarla. Su respuesta fue fría, ordenó que me cortaran los tendones de la muñeca. Mi mano derecha quedó inutilizada, nunca más volvería a sostener un pincel. Julián, qué patético eres, me dije a mí mismo. Aunque lo pensaba, no sentía nada. No te burles de quien fuiste, intervino el sistema antes de marcharse. En aquel entonces no lo tuviste fácil. Al final, perder tus emociones fue una bendición disfrazada. Me voy ahora, Julián. Espero que, aunque no tengas sentimientos, logres encontrar el verdadero amor. Tras esas palabras, el sistema desapareció. Me quedé pensando en qué significaría eso del verdadero amor, algo que ahora me resultaba totalmente ajeno. ¿Señor Scott? ¿Usted pidió el coche? Una voz me sacó de mis pensamientos. Un vehículo se detuvo a mi lado. Al volante estaba una joven de cola de caballo. Tras asentir, subí al coche. Ella me preguntó a dónde me dirigía. Dudé un momento, pero al ver el nombre de Ciudad Antigua en el registro del asiento, le pedí que me llevara a cualquier hostal de esa zona. ¡Qué coincidencia! Mi familia tiene un hostal allí, dijo ella con entusiasmo. Hoy le estoy ayudando a mi padre con el coche. No esperaba un servicio por esta zona de mansiones. Dicen que aquí solo viven millonarios. ¿A qué se dedica usted? Hablaba demasiado. Sin embargo, al no tener emociones, ni siquiera podía sentir fastidio, solo la escuchaba en silencio. Se presentó como Janie Evans y me contó que su hostal se llamaba el Patio de Verano. Al llegar, vi que el lugar estaba lleno de flores de membrillo, se veía lleno de vida, colorido y acogedor. Decidí quedarme. El dinero que tenía en mi tarjeta era suficiente para vivir allí el resto de mi vida. Jenny me ayudó a comprar todo lo necesario y me llevó a conocer los alrededores. Doña Mary. Mire, es mi nuevo inquilino. ¿A poco no es más guapo que los de la tele? Decía a cada vecino que encontrábamos. En menos de mediodía, todo el barrio sabía de mi llegada. Compré material de arte y, en mis ratos libres, comencé a practicar pintura con la mano izquierda. No era ni de cerca tan bueno como antes. El antiguo Julián jamás habría aceptado un nivel tan mediocre, pero el de ahora no podía sentir ni rastro de frustración. Jenny insistió en enmarcar cada uno de mis bocetos y colgarlos en los pasillos y la escalera del hostal. Se nota a leguas que es un artista, decía ella. Déjeme presumir sus cuadros, espero no te molestes. Yo no sabía qué era molestarse, pero ella pronto notó que yo era diferente. A veces, los niños del barrio me arrebataban los dibujos y me hacían burlas o entraban al patio a hurgar entre mis cosas. Yo no reaccionaba. Entonces, aparecía ella con una escoba en la mano para ahuyentarlos. Óiganme bien. Nadie se mete con mi gente. Gritaba mientras recuperaba mis pertenencias. Luego me miraba y decía, pareces de madera, cabeza de alcornoque. Me preparaba sopa dulce, me ayudaba con la colada y me defendía si alguien intentaba estafarme. Siempre estaba cerca de mí. La gente del barrio bromeaba diciendo que Jenny había perdido la cabeza por el nuevo inquilino, y ella solo se sonrojaba y los echaba entre risas. No sé si esto era el verdadero amor del que hablaba el sistema,
pero la paz no duró mucho. Carlos, el gran amor de Carolina, apareció en el hostal. Se quedó mirando un largo rato mis dibujos colgados en la pared y, al verme, soltó con sarcasmo: vaya, ahora cualquiera se cree pintor. Esto no le llega ni a la 10ª parte del talento de mi hermano, ¿verdad? No le respondí, pero Jenny, que pasaba por ahí, le lanzó una mirada de desprecio y entró a la casa sin decir palabra. Carlos miró el patio con arrogancia y me tendió una invitación dorada. Carolina y yo vamos a comprometernos. Esta es la invitación. Espero que vayas como testigo. Después de todo, crecieron juntos y tú también estuviste comprometido con ella. Es mejor dejar las cosas claras en la fiesta, ¿no crees? Está bien, asentí con indiferencia. Mi falta de reacción pareció molestarlo. Frunció el ceño y continuó: por cierto, el maestro Jorge vio la obra Bambú y me ha aceptado formalmente como su discípulo. Todo gracias a ti, hermano. Su sonrisa era pura provocación, pero mi rostro seguía impasible. No hay de qué. Si te sientes mal por eso, puedes transferirme algo de dinero. Carlos se quedó mudo por un segundo. Hermano, ¿tan mal estás viviendo? ¿Quién diría que terminarías en un lugar así después de venir de una de las mejores familias? Parece que... Siguió buscando formas de herirme, de provocar una reacción en mí. Solo podía pensar en que hablaba demasiado, incluso más que Jenny. Si todavía tuviera mis sentimientos en el pasado, seguramente habría perdido los estribos. Le habría gritado que ya se había quedado con mi fama, con mi dinero y que, ahora que mi mano estaba arruinada, no le debía nada. Seguramente, Carolina habría aparecido llorando, recordando supuestas deudas del pasado, y yo habría quedado como el villano ante todos. Ahora, sin emociones, todo es mucho más sencillo. Acepté la invitación y le dije a Carlos: iré. Asegúrate de enviar un coche por mí. 3 días después, el vehículo llegó. Jenny me tomó de la mano, indignada. No deberías ir. ¿Cómo puede existir gente tan mala en el mundo? El día que Carlos nos visitó, ella escuchó toda nuestra conversación. Cuando mencioné cómo me habían cortado los tendones en el hospital, ella golpeó la mesa con furia. Yo, en cambio, no entendía por qué estaba tan enojada. Iré de todos modos, le dije. No me importan los novios, pero puedo disfrutar del banquete. Además, habrá pastel. ¿Por qué me lo perdería? Al llegar al evento, el salón estaba lleno. Carolina se tensó al verme, pero intentó actuar con normalidad. Llevaba un vestido blanco impecable, aunque su mirada era extraña. Julián, no pensé que vendrías, murmuró. Carlos me pidió que fuera el testigo. Me dijo que me pagarían. Para la boda necesitaré una invitación oficial, respondí. Ella apretó los labios con una mezcla de ira y lo que parecía ser dolor. Me pregunto si es que no se habían puesto de acuerdo sobre cuánto pagarme. Los invitados me observaban con una mezcla de morbo y lástima. Parecía que esperaban que yo interrumpiera la ceremonia para llevarme a la novia, pero ¿por qué haría algo así? Ella ya no me importa. Nadie me importa. La ceremonia comenzó. Mientras sonaba el violín y la pareja subía al escenario, un hombre se lanzó hacia ellos con un cuchillo. En medio del pánico, vi cómo Carlos, al notar el brillo del arma, empujaba instintivamente a Carolina hacia adelante para protegerse él mismo. Aunque ya no tengo sentimientos, mi instinto de protección de años se activó. En un segundo, corrí hacia el agresor y le propiné una patada en el pecho que lo mandó al suelo. Los guardaespaldas lo inmovilizaron de inmediato. Carolina me miraba temblando. Supongo que recordó todas las veces que, en situaciones similares, yo me había puesto frente a ella sin dudarlo. Carlos intentó ayudarla a levantarse, pero ella lo apartó con una mirada de profunda decepción. El atacante, desde el suelo, gritó: Carlos. Ahora que eres rico, ¿te olvidas de mí? Si no fuera porque yo te conseguí toda la información sobre la señorita Thompson, jamás habrías podido acercarte a ella. Carlos perdió los papeles y gritó que se lo llevaran, que todo eran mentiras. Pero Carolina lo detuvo con una mirada gélida. Me acabas de empujar, dijo ella con voz quebrada. Me usaste de escudo. No, Carolina. Escúchame, fue el miedo, yo te amo, suplicaba él. El agresor soltó una carcajada. ¿Amor? ¡Qué basura! Señorita Thompson, ¿recuerda el accidente de coche? Él me pidió que dañara los frenos mientras usted subía a buscar algo.
Todo fue un montaje. Y ahora que tiene éxito, intentó deshacerse de mí mandando a alguien a matarme. Si yo caigo, tú vienes conmigo. El caos se apoderó del lugar. Mientras todos murmuraban y los hombres de la familia Thompson se llevaban a Carlos a la fuerza, yo aproveché que nadie prestaba atención al buffet. Había unos pasteles pequeños que estaban muy buenos, decidí tomar un par para llevárselos a Jenny. Poco después, el salón quedó casi vacío. Carolina se acercó a mí con torpeza. Guardó silencio un momento y finalmente dijo, gracias. Pero, ¿por qué me salvaste? No lo sé. Supongo que fue instinto, respondí con sinceridad. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No. ¿No me odias? Negué con la cabeza. Ella buscaba alguna emoción en mi rostro, pero solo encontró indiferencia. Se quedó paralizada, procesando mi frialdad, hasta que me preguntó, Julián, ¿no tienes nada que decirme? ¿Nada que preguntarme? Lo pensé un momento y pregunté con total seriedad, ¿cuándo me darán la invitación de la boda para ser el testigo? ¿Y cuánto dinero me van a pagar exactamente? Carolina se tambaleó, mirándome con una expresión de dolor absoluto, como si mis palabras la hubieran apuñalado. Yo solo me limité a mirarla, esperando una respuesta que nunca llegó. Al ver que ella seguía en silencio, tomé los 2 pasteles y me marché. Regresé al hostal y Jenny se puso muy feliz al recibir el postre, aunque su alegría se transformó rápidamente en furia cuando vio llegar a Carolina. En cuanto la vio, Jenny me preguntó sin filtros, ella es la mujer que te cambió por otro y mandó a que te arruinaran la mano, ¿verdad? Carolina se mostró visiblemente incómoda. Julián, ahora que te diste cuenta de que tu gran amor era solo un estafador que buscaba tu dinero, te arrepentiste, ¿verdad? Soltó Jenny con una precisión que me ahorró tener que hablar. El rostro de Carolina se volvía cada vez más sombrío. Me miraba con una mezcla de arrepentimiento y súplica, pero al ver mi indiferencia, le dijo a Jenny con frialdad, este es un asunto entre Julián y yo. Por favor, déjanos solos. Pensando en que una discusión entre ambas sería muy molesta, le pedí a Jenny que fuera a ocuparse de otras cosas. Bajo la luz de la luna y el aroma de las lilas, Carolina me miró. Al notar mi falta de expresión, sus ojos se llenaron de lágrimas. Julián, todo era mentira. Carlos me engañó. No le interesa el arte y nunca me amó. Solo quería mi estatus y el futuro que yo podía darle. Lloraba desconsoladamente, pero yo permanecía allí, de pie, sin sentir absolutamente nada. ¿Necesitas algo más? Pregunté. Ella siguió llorando un buen rato, como si no terminara de acostumbrarse a mi nuevo tono de voz. Intentó sujetarme de la manga para refugiarse en mi pecho como hacía antes, pero se quedó paralizada cuando retrocedí 2 pasos para evitar el contacto. Julián, ¿es que no puedes perdonarme? ¿Me odias tanto? Negué con la cabeza, manteniendo mi silencio. Sus ojos brillaron con una esperanza repentina. Entonces, ¿eso significa que aún me quieres? La miré confundido. Mis ojos eran más claros que la propia luz de la luna, no había odio, pero tampoco amor. Julián, ¿qué te pasa? Antes hacías todo para que yo te amara. Ahora que he vuelto a ti, ¿por qué ya no me quieres? ¿Amor? Qué lástima, hace mucho que dejé de necesitar eso. Tras su partida ese día, decidió alquilar el patio de al lado. Venía a buscarme a diario, lo que enfureció tanto a Jenny que puso un cartel en la puerta, prohibido el paso a personas malintencionadas y desagradecidas. Carolina pareció acostumbrarse a mi frialdad. Se limitaba a seguirme todo el día, me observaba pintar con la izquierda y caminaba detrás de mí cuando salía a pasear con mi lienzo. Incluso trajo a los mejores médicos para revisarme la mano y la cabeza, pero rechacé cualquier tratamiento. Me siento bien pintando con la izquierda y no tengo ningún deseo de recuperar el dolor del pasado. A veces, cuando Jenny no estaba, se sentaba a mi lado y me hablaba de nuestros recuerdos, ¿te acuerdas? Para que yo no fuera a ver a Carlos, viajaste al extranjero solo para conseguirme una obra de mi autor francés favorito, solo por pasar un día conmigo. O cuando mi familia me encerró por culpa de Carlos y tú escalaste hasta el 3er piso para pasarme comida por la ventana. Señorita Thompson, la interrumpí con frialdad, habla demasiado. Me distrae de mi pintura. Sus ojos se llenaron de fragmentos de dolor y me miró con impotencia. En aquel entonces, continué, hacía esas cosas porque te amaba. Ahora que no tengo ganas de hacer nada por ti, supongo que es porque ya no te amo.
Al escuchar esto, palideció y negó con la cabeza, incapaz de aceptar la realidad. Imposible. No puedes haber dejado de amarme. Dijiste que yo sería la única en tu vida. Es solo que aún no me has perdonado. Todo es culpa de Carlos. Él se interpuso entre nosotros. Poco después, los medios informaron que el nuevo pintor revelación Carlos había sido condenado a prisión por plagio. La familia Thompson, con su poder sobre la prensa, lo convirtió rápidamente en el enemigo público número 1. Yo recibí la noticia sin alegría ni tristeza. Una tarde, mientras usaba mi mano izquierda para retratar a Jenny, ella se quedó dormida en una silla. No llevaba joyas, solo su vestido artesanal y su cabello ondulado, pero emanaba una vitalidad que me resultaba fascinante. Aunque no tengo emociones, estar con ella es mucho más cómodo que estar con cualquier otra persona. De repente, alguien me arrebató el pincel. Julián. ¿Qué haces? ¿Cómo puedes pintarla a ella? Prometiste que solo me pintarías a mí. Miré a Carolina. Mis ojos eran como un pozo de agua estancada. Julián, dijiste que me amarías siempre. No puedes dejar de hacerlo. Gritó desesperada. Ya me deshice de Carlos. Casémonos, ¿quieres? ¿Casarnos? ¿Para qué? Recuperé mi pincel de su mano y seguí trazando el contorno de Jenny sin dedicarle a Carolina ni una sola mirada más. Lárgate de aquí, mujer malagradecida. Jenny se despertó de golpe y se puso frente a mí, enfrentando a Carolina con determinación. ¿Quién te crees que eres para interponerte? Respondió Carolina con arrogancia, haciendo una señal a sus hombres para que me llevaran. No quería que terminaran peleando, así que acepté irme con ella. Al fin y al cabo, me daba igual dónde vivir. Sin embargo, al ver a Jenny parada en la puerta del hostal, sentí una extraña sensación en mi pecho vacío. Por un instante, pensé que, si aún tuviera sentimientos, probablemente me habría enamorado de ella. Pero no los tengo, y no quería hacerle perder su tiempo. Carolina empezó a pasar todo el día conmigo y anunció que nos casaríamos en 2 semanas. No me opuse, simplemente le pregunté con calma, ¿sabes que ya no te amo, verdad? Ella intentó otra vez recordarme el pasado para demostrarme que sí la quería. Sus palabras me resultaban agotadoras, pero mi interior seguía siendo un desierto emocional. Me llevaron a la mansión de la familia Thompson. Si me casaba con ella, me convertiría en el segundo heredero legal de toda su fortuna. Esto hizo que muchos familiares se pusieran nerviosos. Fue entonces cuando conocí a Lucia Thompson, quien claramente tenía sus propias intenciones. Así que tú eres mi futuro cuñado, dijo con ironía. He oído que tú y mi hermana crecieron juntos y que, tras un largo desvío, por fin regresan al camino correcto. No le respondí. Carolina había difundido varias versiones de nuestra historia en la prensa, en todas ellas, yo aparecía como un hombre perdidamente enamorado de ella. Todo el mundo dice que eres el hombre más romántico del mundo, susurró Lucía a mi oído, pero yo no veo que quieras a mi hermana. Cuñado, piénsalo bien, una vez que entres en la familia Thompson, no habrá vuelta atrás. No podrás volver a caminar por las calles con tu lienzo a cuestas, ni volverás a encontrar a una chica como Jenny. ¿De verdad quieres quedarte aquí? Lo que decía era verdad, y yo no tenía ningún interés en casarme. La víspera de la boda, Lucía organizó mi huida. Dijo que había elegido un lugar interesante para mí y que solo debía confiar en ella. Al bajar del avión, me di cuenta de que estaba en una isla del Pacífico, un lugar lleno de turistas y árboles de limones. Intenté imitar la alegría de la gente, pero mi rostro permanecía rígido. De pronto, una persona disfrazada de limón me tomó de la mano. Al cruzarme con su mirada, mi corazón vacío dio un vuelco. Tonto, ¿quieres pintar limones? Era Jenny. Comprendí que ella era el regalo que Lucía me había preparado. Pasamos mucho tiempo juntos en la isla, pero finalmente decidí que debía regresar al país. Jenny, eres una gran persona, pero ya te habrás dado cuenta de que no sé cómo amar a alguien. Ella se quedó en la puerta de su hostal con los ojos llorosos, pero forzó una sonrisa. Lo sé, cabeza de alcornoque. Eres demasiado tonto y quizás nunca aprendas a amar, pero no importa. Siempre seremos amigos. Si alguna vez te cansas, puedes volver. El patio y yo siempre estaremos aquí. Después de eso, me fui a California. Recorrí pequeños países y comencé nuevos viajes por Milán y el Ártico.
No sé cuál será mi próxima parada, pero no quiero detenerme. Sigo viajando y pintando paisajes sencillos con mi mano izquierda. Sin amor, pero con todo un horizonte por delante. Epílogo, la perspectiva de Carolina. En mi vida amé a dos hombres, a mi amigo de la infancia, Julián, y a Carlos, quien resultó ser un fraude. Cuando conocí a Carlos, nunca imaginé que alguien pudiera tener una vida tan difícil y, aún así, amar tanto el arte. Excepto por su origen humilde, Carlos parecía el amante perfecto que Dios había diseñado para mí. Podía entender lo que yo quería con solo mirar mi expresión. Como heredera de la familia Thompson, crecí bajo una disciplina estricta y constantes críticas. Carlos era diferente, él me daba un apoyo y un aliento únicos. Además, después de aquel accidente, Carlos parecía desesperado por salvarme, incluso al costo de destrozar sus propias manos. En aquel momento, sentí que nunca podría abandonarlo. Pero la realidad me demostró que, si alguien aparece en tu vida con una perfección absoluta, es porque todo ha sido fríamente calculado. Todo era mentira. Su amor, su supuesta nobleza y su espíritu inquebrantable no eran más que fachadas. Solo amaba mi estatus y el poder que mi apellido le otorgaba. Para estar con él, traicioné a Julián innumerables veces. Siempre supe que él me amaba, desde el primer segundo en que vi su cuadro bambú, comprendí que era una declaración de amor absoluto hacia mí. Sin embargo, elegí ignorarlo. Necesitaba encontrar a un culpable para aquel accidente y para mis propias heridas, solo así podía cerrar los ojos y aprovecharme del talento de Julián sin sentir remordimientos. Fui injusta con él. Para cuando me di cuenta de que ese apoyo incondicional y tierno que yo tanto valoraba nunca vino de Carlos, sino de Julián, ya era demasiado tarde. Él ya no me amaba. O mejor dicho, ya no era capaz de amar a nadie. Era como si le hubieran extirpado las emociones, se volvió indiferente a todo lo relacionado conmigo, sin importar que le pidiera perdón o anunciara nuestra boda. Sabía que se había reunido con mi hermana Lucía y que planeaba escapar, pero no hice nada para impedirlo. Jenny tenía razón, fui yo quien lo destruyó. Fui yo quien le arrebató la capacidad de amar, condenándolo a una vida de vacío emocional. Por eso, sentí que no tenía derecho a privarlo también de su libertad. Me limité a observarlo desde lejos mientras subía a aquel avión. No sé cómo reparar el daño que causé, ni tengo dignidad suficiente para volver a presentarme ante él. He elegido seguir sus pasos a la distancia, sé que ha viajado de un lugar a otro y que nunca se detiene. Si algún día decide mirar atrás, espero que pueda verme. Si no puede amarme, que me odie si quiere, cualquier cosa es mejor que esa mirada de absoluta indiferencia. Si volvemos a encontrarnos, no le diré Julián, te amo. Le diré Julián, lo siento.